Pasa a vosotros, amados hermanos. Vamos a fijar nuestra mirada en nuestra soberana vocación, que es nuestro amado Señor y Salvador, nuestro hermano profeta y rey sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre Eterno. De esta manera, hermanos, vamos a decir así, a retomar un tema que, aunque es conocido, hermanos, pues vamos a darle primero una perspectiva un poquito diferente y también vamos a darle una trascendencia en cuanto, en cuanto a la profundidad del tema. Estamos hablando o vamos a estar disertando acerca de el diezmo. Solo que en esta ocasión lo estaremos titulando como la ordenanza de los 4 diezmos de Dios. Cuando digo que vamos a enriquecer, hermanos, y vamos a verlo desde otro punto de vista, es porque a través de, pues, casi un siglo de la Iglesia de Dios en México, y a través de la literatura que oficialmente se ha editado durante todos estos años, o a través del abogado de la Biblia, que después se cambió el nombre a El Heraldo de la Biblia, bueno, pues se ha hablado, además de muy poco, se ha hablado solamente de un diezmo. Por eso digo que es a través de otra perspectiva, porque aunque se ha hablado un poco más de los otros diezmos, pero vamos a profundizar y vamos a enriquecer la idea, hermanos. Por eso el tema se titula La ordenanza de los 4 diezmos de Dios. De modo que, como siempre, estaremos dando completamente la base bíblica para el primer diezmo. Vamos a tratar de explicarlo y vamos a dar la aplicación correcta tanto del tiempo de los apóstoles, tanto del tiempo levítico como del tiempo contemporáneo. Así lo vamos a hacer también con el segundo diezmo, con el tercer diezmo y con el cuarto diezmo. Y también para mayor enriquecimiento y fortalecimiento y edificación del cuerpo de Cristo, pues es que me voy a permitir compartir la literatura, o sea, los escritos, la edición que se ha preparado para este tema. Así que habiendo entrado en la introducción, vamos ahora a entrar al tema en donde la introducción, por decir así, explicando ya parte o más bien de lo que se va a tratar. Así que como ya dijimos de lo que se va a tratar, ahora vamos a hablar en la parte del editorial de lo que vendría siendo el análisis bíblico, histórico y trascendental
de este tema. Quiero decir, analizar para después poder explicar, como acabo de mencionar, cada uno de los 4 diezmos. De modo que en este análisis hablaremos históricamente y cómo ha trascendido hasta nuestro tiempo. Por eso, en un subtítulo, vamos a subtitularlo Aplicación del diezmo en la dispensación cristiana, que es la misma que estamos viviendo como cristianos. Hablando del diezmo, se ha editado que los que se oponen a esta doctrina del diezmo argumentan que esta ordenanza fue para el pueblo israelita y que quedó abrogado en la cruz con el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero este mandamiento era parte de las ordenanzas que habían normado la conducta de los hijos de Dios desde el principio de la creación, es decir, antes de que existiera el pueblo de Israel. Quiere decir que no fue un pacto o no fue una ordenanza nada más al pueblo de Israel. Repito, fue parte de las ordenanzas ya que habían normado la conducta de los hijos de Dios desde el principio de la creación, en donde no existíamos ni la dispensación cristiana ni el pueblo israelita. Hay personas que razonan, entre comillas, el diezmo durante el antiguo pacto era una obligación, pero ahora, como quien dice en nuestros tiempos, y le ponen puntos suspensivos que quiere decir mucho, entre paréntesis. Esta manera de pensar se ha generalizado porque el diezmo es algo que da duro, muy duro, donde más duele. Que quiere decir, da en el bolsillo, en la billetera, en la cartera, da durísimo en los ahorros, lo que significa un desembolso y consecuentemente una baja en la caja chica, una baja en la cuenta bancaria y consecuentemente evaden hablar del asunto principal, no material ni monetario. Es un asunto espiritual. Pero, repito, al verse agredidos en la economía, bueno, evitan hablar de este asunto espiritual, que pega en la parte monetaria y material. Así que, continuando, diremos que penosamente, y aunque lo sabemos, pero hoy es tiempo de comentar que hay ministros, hay obreros en la viña del Señor que no predican este punto número 30 de fe. Quiere decir que el diezmar es un punto de fe, obviamente, del cristiano. No lo predican, sino que también se niegan a aceptar la doctrina del diezmo. Si aún tiene usted
capacidad de asombro, asómbrese. Hay obreros, diáconos, ministros, ayudas, sobrevedores que se niegan a aceptar este punto de fe. Asombrosamente, porque la Biblia es suficientemente clara al respecto de diezmar y dar entre comillas, No pueden quedar estos conceptos ignorados por quienes honestamente buscan agradar a Dios. No puede quedar ignorados, no pueden disimularlo por quienes honestamente buscan agradar a Dios. Quedan obviados e ignorados por quienes les interesa muy poco o nada agradar a Dios, sino agradar solamente a la familia, al hombre y a sus bolsillos. Las bendiciones que trae el depositar los diezmos va más allá de lo que significa el solo hecho de dar. A través del estudio que nos llevará varias sesiones, podremos vamos a ampliar el hecho de que las bendiciones no significa solamente el hecho de dar, sino mucho más. El diezmo, amados hermanos, no fue solamente para el pueblo de Israel, repito, no fue solamente ni nada más para el pueblo de Israel, ni a partir de la existencia del pueblo israelita. El diezmo se constituye en un mandamiento patriarcal. Y cuando decimos mandamiento, es eso, un mandato, una ordenanza. Por eso el título del tema es la ordenanza de los 4 diezmos, porque no es una sugerencia. La persona que se convierte en miembro de la Iglesia de Dios, dentro de los preceptos y de los mandamientos, está en la obligación del diezmo, porque es una ordenanza divina, no es una ordenanza humana dada desde los tiempos patriarcales. Así que, ya que cuando Abraham cumplió con sus diezmos, aún no estaba establecido el sacerdocio levítico, hermanos, ni había conformado el pueblo de Israel según Génesis 14 del 18 al 20. Posteriormente, su descendencia, la descendencia abrámica, continuó obedeciendo este mandamiento según Génesis 28, versículos del 20 al 22. O sea, toda la familia patriarcal, Abraham, Isaac y Jacob, cumplieron con el diezmo, no por una idea o una invención humana, sino, repito, por un mandato divino. Más adelante seguiremos analizando. Porque Jacob, nieto de Abraham, desde el Génesis, ofreciendo voto a Dios de apartar sus diezmos, mandamiento incluido ya en la ley de Moisés, según Levítico 27 del 30 al 32, porque no es un mandato humano, sino divino.
Cuando hablo de un mandamiento incluido en la ley de Moisés, estamos diciendo que no estaba incluido, sino que, repito, desde el Génesis estamos hablando de Jacob. Más de 4 siglos, quiere decir, más de 400 años antes de que Moisés hiciera explícito este mandato para el pueblo de Israel, Abraham ya había cumplido dicho mandamiento a Melquisedec. Por lo que 400 años antes no existía el pueblo de Israel, pero sí existió la obediencia del padre de la fe, Abraham, sus hijos y su familia, cumpliendo 400 años antes de que fuera incluido en la ley de Moisés. Muchas personas, o en muchas personas, se deja entrever la falta de conocimiento, la falta de la ignorancia al respecto, cuando dicen, es que no había, no hay ni un solo versículo en donde se ordene el diezmo. O sea, antes de la ley de Moisés. Ignorancia porque recuerden ustedes que antes de que existiera la palabra de Dios, esa carta de amor, los mandatos, hermanos, los mandatos eran transmitidos de persona en persona, eran verbales, tanto que en forma verbal Abraham ofreció a Melquisedec y Dios dio ese mandato desde el Génesis. A más de que para aumentar la ignorancia de aquellos que se niegan a dar parte de lo que Dios les ha dado, es que olvidan que no todas las cosas que se hicieron en el tiempo apostólico y antes del tiempo apostólico, no están escritas todas en las escrituras, hermanos. No están escritas. Dice la palabra que si así fuera, pues no cabrían los libros. Así que aquellos que se basan en fundar su falsa fe, porque no está escrito el mandamiento, aunque sí está escrito, pero lo ignoran. Lo que significa que el mandamiento del diezmo fue del conocimiento y era practicado por los hijos de Dios. Antes, 400 años antes que fuera incorporado a la ley mosaica, de donde inventamos entonces que fue dado al pueblo de Israel. No es cierto. Se hace relevante la falta de conocimiento porque mucho antes fue dado esto a los patriarcas. Mandamiento prestado de la dispensación de Melquisedec a la dispensación levítica. Una vez restablecido el sacerdocio de Melquisedec, se recuperaría el mandamiento prestado a Israel respecto al diezmo. Todos los gentiles que han creído
al Evangelio de Cristo desde los tiempos apostólicos, desde los días de los apóstoles hasta hoy, todos los gentiles están bajo el sistema del sacerdocio de Melquisedec y en las mismas ordenanzas dadas por Dios. Quiero decir, si los patriarcas estuvieron bajo estas mismas ordenanzas y bajo el sistema del sacerdocio de Melquisedec, ¿quiénes somos los gentiles para venir a decir que estamos liberados y que no tenemos sobre nuestras espaldas este mandato? ¿Acaso seremos mejores que el amigo de Dios, Abraham? Claro que no. Por lo que repito, todos los gentiles que han creído, ¿sí?, al Evangelio de Cristo desde los tiempos apostólicos hasta este 2023 de ese siglo XXI, están bajo el sistema del sacerdocio Melquisedec, aunque se quieran escabuir y aunque quieran decir y digan y repitan fervientemente que no está vigente el mandato del diezmo. Están bajo las mismas ordenanzas dadas por Dios. Y si los patriarcas cumplieron, si somos hijos de Abraham, tenemos que cumplir y seguir el ejemplo del mismísimo Abraham. Esto da fiel testimonio de que las generaciones de esos tiempos practicaban el diezmo, hermanos, pero se había perdido el objetivo principal de que debían hacerlo como fidelidad a Dios por agradecimiento, por gratitud de sus bendiciones y no para competir y juzgarse entre unos y otros, a ver quién diezmaba más o a ver quién diezmaba o no. Después de que Jesús ascendió a los cielos, sus discípulos continuaron esta práctica ya en el Nuevo Testamento. Y posteriormente los apóstoles fomentaron este mandato en un sentimiento de gratitud, para no decir qué malagradecidos somos los humanos. En un sentimiento de gratitud porque de Dios proveen todas las bendiciones, asunto que vamos a enriquecer en las siguientes partes. Lo que acabo de decir, que los discípulos continuaron esta práctica y posteriormente los apóstoles fomentaron este mandamiento en sentido de gratitud según Hebreos 7, versículos del 4 al 10. Sería muy recomendable que lo leyeran. También a la Iglesia de Dios en Corinto, segunda de Corintios 9, del 6 al 12, con gratitud, porque Él siempre nos concede todo lo que necesitamos materialmente, todo lo que necesitamos materialmente y que es prudentemente solicitado por la obra y gracia de Dios nos las concede. Entonces, ¿cómo es posible que el humano esté todo el tiempo, de mañana, tarde y noche, pidiendo, pidiendo y pidiendo, y recibiendo, recibiendo y recibiendo? Y cuando Dios me dice, les dice al humano, dame una parte de mi 100% que te doy, el humano empieza a decir una serie de barbaridades bíblicas para no aflojar los billetes de la billetera y decir, no puedo porque no me alcanza. Abraham fue padre de la fe, ya lo dijimos, y por la misma fe, cumpliendo todos los preceptos de Dios. Así que si para el cristianismo, el mandamiento del diezmo es un punto de fe,
Bueno, pues quien no cumple es que no tiene fe. Es que antepone sus intereses y las ordenanzas del mortal y corrupto hombre. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, según Génesis 26:5, algunos de estos preceptos, mandamientos y estatutos y leyes que cumplió Abraham fueron el sábado, día de reposo, según Génesis 2:2, Éxodo 28, para aquellos que también en su ignorancia dicen que el sábado fue dado a el pueblo de Israel. Por lo tanto, Abraham en los tiempos patriarcales cumplió con el día de reposo. También en los mandamientos y preceptos cumplió con la ley de la alimentación en los animales limpios y no, según Génesis 7, 2 al 8. No, 2 y 8. También cumplió con el mandamiento, preceptos y leyes de levantar descendencia del hermano que no había tenido descendencia, según Génesis 25, versículos 31 al 32 y 43, versículo 33. Pero también cumplió con la circuncisión, Génesis 17, del 10 al 12. Y también, hermanos amados, cumplió con el precepto de la no fornicación, según Génesis 38, versículo 24. Y bueno, para el que no lo ha revisado, pues revise que también cumplió con el diezmo, según Génesis 14, 20. Indefectiblemente diezmarás, según Deuteronomio 14, 22, que es igual a decir que no puede faltar o dejar de ser el diezmo. Si alguien entiende la palabra indefectiblemente, entenderá que la palabra contemporánea del hombre no cancela el mandato de indefectiblemente diezmarás. Quiere decir, no hay opción, no es opcional, amados hermanos. No es saber qué te parece, vamos a platicarlo. Hay algunos que dicen, vamos a hacer cuentas y al último a ver si nos sobra, diezmo. Si no, no diezmo. No, indefectiblemente diezmarás. Todos estos preceptos fueron dados más tarde al pueblo de Israel, ahora sí, en forma escrita. Pero el hecho de que no hayan estado en escrita en los tiempos patriarcales no quiere decir que tengan como argucia decir, es que no está escrito en la Biblia. No está escrito, pero está cumplido por el Padre de la fe, amados hermanos. Y si somos hijos de Abraham, tenemos que hacer las obras que hizo Abraham como padre de la fe. Por eso Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, que son eternos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Ven como si es una ordenanza? Deuteronomio 8:11. Mandamientos, decretos y estatutos en donde ya confirmamos que está inscrito el diezmo que yo te ordeno hoy. Es una ordenanza y las órdenes no son más que para cumplirse. Las órdenes en el ejército o en cualquier
en cualquier institución son para cumplirse, no son para ver qué te parecen o a ver qué otra cosa quieres hacer, son ordenanzas. Por si fuera poco, Deuteronomio 26:17 dice, andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, mandamientos y decretos y que escucharás su voz. Pero asómbrese, repito, si todavía tiene capacidad de asombro, todavía hay quien a Dios le ha llamado defraudador, que es un fraude el diezmo. Asómbrese, hay quien blasfema al respecto. Blasfeman con la palabra, con el verbo y blasfeman con la ignorancia de no dar, con obviar el diezmo. Cuando Deuteronomio 26 dice, andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, mandamientos y decretos que y que escucharás su voz. O sea, no nada más había mandamientos, no nada más, sino que también estatutos y decretos para quien no lo había comprendido así. Está también Deuteronomio 5:31, Números 36:13, para que abra su Biblia en cuanto tenga oportunidad. Los mismos estatutos que cumplieron los patriarcas, mismos que cumplió también el pueblo de Israel, no están cancelados. Por eso Abraham sabía de la doctrina del diezmo, porque es un estatuto patriarcal. Inicié diciendo que hay quien asegura que esta ordenanza fue para el pueblo israelita y que quedó abrogado en la cruz con el sacrificio del Señor Jesucristo. Ya demostramos que no fue para el pueblo israelita nada más, pero entonces quedarían en el compromiso de mostrarnos el versículo en donde Jesús con su muerte abrogó el mandamiento del diezmo, asunto que es una irreverencia porque es un mandato o es un pensamiento humano de sabiduría, tal como lo dice la escritura, animal, terrenal y diabólica, porque el diablo está siempre en contra de Dios, por lo tanto sus ministros están en contra del diezmo. Los ministros satánicos están en contra del diezmo porque les duele ofrendar, les duele diezmar. ¿Sí, hermanos? Olvidándose, o más bien se niegan a diezmar, pero abiertos en su totalidad para recibir la bendición divina. Porque de los diezmos está la bendición divina. Ahí está el libro de Malaquías, en donde también lo ignoran. Lo ignoran para no cumplir, pero no lo ignoran para recibir cuando las ventanas de los cielos se abren y derrama Dios bendiciones hasta que sobreabunda en las mesas, en los hogares de los desobedientes, de los que ignoran los mandatos, preceptos y decretos de Dios para hacer su voluntad, simplemente ignorar la situación del diezmo. Dije al principio que esto fue solamente un editorial, fue una introducción hablando exactamente de lo que se tratará en las siguientes partes para probar que está vigente.
el objetivo principal es de este tema mostrar, como ya lo hemos iniciado, de que el mandato del diezmo está vigente, con mayúsculas, subrayado y entre comillas con rojito. Está vigente. Por lo tanto, hay que cumplir. Mientras tengamos vida, hermanos, tenemos todavía oportunidad de cumplir. Pero si no, yo sé que hoy no ha sido suficiente. Por lo tanto, en la siguiente parte vamos a hablar exactamente ahora de qué estamos hablando particularmente. Ya dije, la siguiente parte va a ser definir cada uno de los 4 diezmos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y también vamos a ver la aplicación de cada uno de ellos para ver de los 4 cuáles están vigentes y cuáles ya no, efectivamente, porque algunos nada más fueron dados de estos 4 al pueblo de Israel. Pero eso lo vamos a analizar en la siguiente parte. Por ahora les agradezco muchísimo y les prometo que a la brevedad al grupo les estoy enviando lo que se ha dictado esta mañana por escrito. Y quedo a sus completas órdenes y espero que la paz de Dios esté en sus corazones y que la palabra hoy sembrada sea de edificación. Dios les bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros.